Tenemos hoy la alegría y el honor de compartir con el doctor José Regino Peña. Os voy a decir un poquito quién es el doctor José Regino Peña. Es médico cirujano por la Universidad de Carabobo, posgrado de Medicina Interna en la Ciudad Universitaria Enrique Tejera de Valencia, posgrado en Cardiología en la Ciudad Universitaria Enrique Tejera, Valencia, Venezuela, posgrado de Oncología Médica en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, y en la Divisione di Oncologia Istituto Nazionale dei Tumori, Milano, Italia. Posgrado en Hematología, Oncología en el Medical College Cornell University de New York. Certificado de Estudios Avanzados en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Doctorado en Psiquiatría por la Universidad Autónoma de Madrid. Exdirector de la Escuela de Medicina de la Universidad de Carabobo, en Venezuela, exdecano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo, Venezuela, profesor titular del Departamento de Medicina de la Universidad de Carabobo de Venezuela, científico invitado de la Universidad de Cornell, New York, científico invitado por la Universidad Autónoma de Madrid, la UAM. Miembro de la Sociedad Americana de Medicina Psicosomática, APS, y del Colegio Americano de Cardiología, ACC. Director de la Unidad de Enfermedades Psicosomáticas e Intervención en Crisis, Ligia Álvarez de Peña, sin fines de lucro, dedicada a las clases desposeídas en Valencia, Venezuela. Autor de 4 libros y de más de 40 trabajos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales o presentados en congresos nacionales o internacionales. Director de 4 tesis doctorales en prestigiosas universidades nacionales y extranjeras. Bueno, muchísimas gracias, doctor José Regino, por tu tiempo. Muchas gracias por volver a estar aquí con nosotros, con tus amigos de Telenerja y de Teleasarquía, que nos has cautivado el tiempo que has estado aquí y que de corazón estamos deseando que vuelvas, que te echamos de menos. Y bueno, cuéntanos, ¿qué tal Venezuela? ¿Qué tal lleva el virus la zona donde tú estás? Bueno, primero quisiera agradecer de nuevo a la periodista Ana García Treyes por su generosidad, no solamente por haberme introducido y acogido en ese maravilloso mundo de la población de Nerja y las cercanías, ese maravilloso mundo de Andalucía, el cual no conocía antes de ponerme en comunicación con ella, a Telenerja, a Telesardia, que me dieron la oportunidad de poder decir algunas cosas y también aprender mucho de ustedes, de su cultura, de su lucha incansable por el arte, por la cultura, por el deporte, por sus valores propios, por la pureza de su gente. Yo me siento muy orgulloso y muy complacido de haber podido compartir con ustedes todo en los últimos 3 meses del año que pasó, gracias a la generosidad de la periodista y mecenas Ana García Treyes y Bueno, que no soy periodista, que no estudié periodismo. Digamos que soy una fans de la comunicación y que aquí Telenerja, Teleasarquía y mi querido amigo Miguel me dan esta oportunidad de ejercer de reportera ocasional y que lo un saludo a hago Miguel, con un muchísimo saludo a encanto, Miguel, con y un mucho saludo a gratitud. Miguel, un saludo a Miguel ahora que lo nombras, que me trató tan bien y me dio tantas oportunidades. La función es la que hace Sí, a la persona. Tú haces funciones de divulgación, de sí. comunicación, todos los valores de Nerja y de toda esa región y de España. Aquí he conocido tu canal, hace Fórum en Venezuela. Así que tú haces esa función y eso es lo que define a la persona. Pues por eso te llamé periodista, porque por decirte un término restringido de la comunicación. Así que me disculpa.
No, muchas gracias. Yo encantada de las palabras bonitas y, y generosas, ¿no? José Te iba, Regino, te iba ¿cómo a tú ahora consultar. estás en Caracas, ¿verdad? En una clínica. ¿Cómo es la situación allí en este momento? Bueno, realmente debo decir que desde mi llegada aquí a Venezuela, eh, a finales del año pasado, de este diciembre, los últimos días de diciembre, pues he tenido algunas impresiones, ¿no? Las cuales pretendo expresar de la manera más neutral y sin sesgo de lo que yo he vivido pues en esta zona. Debo decir algo importante que me llamó mucho la atención, la rigurosidad de las autoridades del aeropuerto de Maiquetía, que es el principal aeropuerto de Venezuela, en cuanto a los pasajeros cuando ingresamos viniendo desde Turquía, porque ya es consabido que todos los vuelos para las regiones de Sudamérica, especialmente para algunas, y entre ellas está Venezuela, ha sido restringida. Bueno, nosotros fuimos tratados de una manera muy científica. Fuimos a la llegada de aquí, así como allá nos hicieron nuestro PCR antes de montarnos en el avión en Málaga, y teníamos que montarnos con la certificación del PCR en las últimas 24 horas, 48 horas, perdón. Aquí al llegar a Venezuela, después un vuelo de 14 horas y una conexión de 8 horas en Turquía, en un vuelo directo, también recibimos el PCR, todos los pasajeros, de una manera gratis, o sea, sin costo alguno para los pasajeros, aquí en el aeropuerto de Maiquetía. Fíjate. Eso es muy riguroso y debo felicitar a las autoridades del aeropuerto venezolano de Maiquetía también, así como el aeropuerto de Málaga, porque la rigurosidad de sus métodos, estoy seguro que está evitando que estas nuevas cepas del virus, pues, lleguen, pasen a través de la vía aérea. Entonces, bueno, desde que llegué aquí, como te decía, esperé 14 días porque había que esperar el resultado del PCR, lógicamente, en confinamiento. Una vez que llegaba el PCR, que estaba negativo, ya podíamos salir con las medidas de protección, digamos, consabidas, el tapaboca, la pantalla, las manos, el distanciamiento. Y llegué directamente a la ciudad de Caracas, donde hay según las noticias internacionales del índice de contagios y muertes por esta terrible pandemia, Venezuela, según estas oficinas donde entra la Organización Mundial de la Salud como fuente, donde entra como fuente también la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, que tiene uno de los mejores departamentos de salud pública del mundo, y los servicios pues, locales de información, informan que Venezuela se mantiene en un índice de infección y de contagio relativamente bajos a los que están ocurriendo en este momento, por ejemplo, en Europa, como pues, tristemente en España, en Inglaterra, en Italia. Estamos Bueno, por pero debajo de José Regino, por ejemplo, en España era de esperar, porque no hacen controles en el aeropuerto. Esto que te hacen hecho a ti al llegar a Venezuela, esto en España no se hace. Aquí entran como Pedro por su casa. Ni confinamiento, ni una cuarentenita, aunque fuera tan solo una semana. Nada. Vienen, no, nadie les hace un PCR, vienen por tierra, mar y aire, como venga. Y aquí España les abre los brazos a todo el mundo. Esta es un poco así, por eso hay la diferencia de que en Venezuela no tenéis este nivel de contagio y en España sí. ¿No? Estas cosas, ¿verdad, doctor, que el contagio se produce si no hay cuidado? En eso tienes mucha razón. Es lógico, hay que hacer la salvedad que muchas veces las informaciones estadísticas, a pesar de venir de agencias muy capacitadas para emitirlas, a veces tienen margen de error. Pero yo me refería que, por ejemplo, en este momento uno de los países más contagiados, como ya es sabido en índice de contagio y muerte, son los Estados Unidos, Sí. por ejemplo. Y ellos ahí
tienen los recursos y la organización disponible más importantes del mundo. Se considera que los servicios de la disponibilidad, digamos, de recursos de los servicios de salud norteamericanos de los Estados Unidos, por decirlo así, son los más grandes del mundo. Pero eso no significa que ellos tengan el mejor control de la enfermedad tampoco. Claro. Y eso lo estamos viendo en las estadísticas, porque también hay una parte que aporta la población. No solamente es digamos, los estados, los gobiernos que implementan las medidas, sino que a veces también cómo reacciona la población ante este nuevo modus vivendi o esta nueva manera de vivir que impone la pandemia. Ahí entran muchos factores a jugar, que es la actitud interna de cada persona, según su cultura, según su raza, según su área de trabajo, el nosotros, las religiones, las concepciones, el grupo en sí, también, ¿por qué no? El sistema político y el sistema de administración de salud también influye. Esto en el entendido que yo considero que los médicos y el personal sanitario de todo el mundo, yo creo que tienen la misma preparación, porque está estandarizado que un médico español, un médico norteamericano, un médico latinoamericano, un médico chino, todos pasan por las mismas universidades. Los estándares de las universidades en el mundo pues son muy parecidos, no hay gran diferencia. Pero yo me refiero que hay diferencias, además de las climáticas, las diferencias que son importantes, la pobreza, la riqueza, los sistemas de gobierno, que a veces juegan en un sentido y en otro. Esto va a influir en este gran mal que se llama la pandemia, porque es un ataque polifacético, multifacético. Entonces a veces parece mentira que haya diferencias y que en un sitio como son los Estados Unidos, que tienen todos los recursos para comprar las vacunas, por ejemplo, tienen todos los recursos para implementar las medidas de ayuda a aquellos que están sin trabajo, que no trabajan por la pandemia y se tienen que quedar en su casa, tenga el mayor índice en el mundo de infectación en este momento. Entonces, eso llama la atención. Que hay cosas que se pueden controlar y otras que no. Es lo que estoy observando, porque hoy hablé con Bután, doctor Regino, con un Rinpoche, que es Quinto Chukrul, que es como hablar aquí un obispo o algo así, ¿vale? Y tuve un Zoom con su mujer y también con él, ¿no? ¿Y qué pasa en Bután? En Bután tienen en toda la pandemia 800 y pico, me parece, contagios, pocos, y un solo muerto. Uno solo. Pero ¿qué sucede? Ahí me explicaban que ellos tienen un rey y que este rey lo ama todo el pueblo, todo Bután, todo el país. Para ellos es un rey bueno que los cuida, que cuida a su población y ellos confían en él. Entonces, ¿qué pasa? Hacen lo que el rey les dice porque tienen esa confianza, porque saben que les cuida. Y guardan las distancias. Ahora mismo estaban todos confinados, estaban todos lockdown. Está todo el mundo está dentro de casa, con un solo muerto en toda la pandemia. Y yo les preguntaba, pero bueno, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis para...? Porque a mí lo que más me sorprendió es lo de un solo muerto, ¿verdad? Sobre una base de 800 personas, un solo muerto. Y además que era una persona muy anciana y con otra aquejada de otras dolencias. Les dije, ¿qué hacéis? ¿Tomáis hierbas? ¿Qué hacéis? No me contestó muy claramente a la pregunta, que yo creo que es como para que otros médicos les llamen y se enteren a ver qué están haciendo ahí. Pero me dijo lo siguiente, que ellos, siguen todo lo que dice su rey, porque confían en él, guardan la distancia y cuando van a comprar algo esencial, con su mascarilla y la distancia también. Y siempre la mascarilla cuando salen de casa. Pero aparte es que cuando alguien se queda enfermo, cae enfermo, simplemente llaman al médico por teléfono, eso como en todos los países del mundo, se ve que es un protocolo igual, idéntico a nivel mundial, se le atiende por teléfono y hacen lo que el médico les dice, pero además ellos rezan, hacen mantras y meditan.
que cuando está muy malito y tiene que irse ya, pues, y tiene que ir al hospital, pues hacen una puya y además se va al hospital. O sea, lo primero es, hacen todo lo que dice su médico, previamente para no contagiarse, hacen todo lo que le dice, lo que el rey ha estipulado para su país y con eso, pues fíjate cómo lo están salvando. Lo están llevando, parece ser que los casos que tienen son bastante, bueno, los que están así más malitos se quedan en el hospital, pero que en general la pandemia está yendo bastante bien. Ahora está completamente cerrado porque todos los contagios que han tenido eran casos que llaman por importados, es decir, por gente que ha venido de fuera. Bután es un país muy turístico por todo el volumen de templos que hay. Pero qué curioso, ¿verdad? Eso es curioso y es lo que tú estás diciendo, estás apuntando a algo muy importante, cómo la cultura de una región del mundo que no se considera de las más desarrolladas del primer mundo, logra contener una pandemia con una, si se quiere, un nosotros, unas costumbres, una manera de pensar hacia su sistema político, una consideración hacia el rey. Todos los sistemas políticos sabemos que, bueno, de Ortega y Gasset para acá, que escribe aquella famosa La Revolución de las Masas, hay diferentes sistemas políticos en el mundo. Hay la oligarquía, la monarquía, la democracia, los totalitarismos. Entonces, cada pueblo se adapta inclusive a su sistema de gobierno. Y en este momento uno puede decir que, y yo lo digo con esta bata puesta, viéndolo desde mi ángulo, esta pandemia no es un problema, influye la política en la pandemia, pero no podemos tomar las diferencias políticas en el momento de combatir a la pandemia y la enfermedad y el virus. Tenemos que unirnos todos, tanto de todas las ideologías políticas, de todos los sectores, de todas las religiones, de todas las culturas, porque si nosotros dividimos y echamos la culpa a un sector de que la pandemia nos está dañando, que el virus nos está dañando o el otro, entonces se crean sesgos. Y estos sesgos, que a veces se observan en las redes sociales, estos sesgos dañan más que suman para combatir un enemigo común tan grande que está atacando al mundo. Yo creo que una de las cosas diferentes de esta pandemia, esta actual y las otras que han ocurrido en el mundo, son las redes sociales. No había redes sociales ni internet. Y esto yo pienso que es un factor positivo, que nosotros podamos estarnos comunicando ahorita desde Nerja a Caracas. Y que tú me preguntas, mira, ¿cómo está la cosa en Caracas? Y yo te digo, bueno, aparentemente el índice per cápita está relativamente bajo si lo comparamos con el de Estados Unidos, si lo comparamos inclusive con el de España. Entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿por qué si Estados Unidos tiene tantos recursos invertidos en salud? ¿Por qué si España, que cuenta con uno de los sistemas de salud mejores del mundo, tengo que decirlo, porque eso no lo digo yo, eso lo dicen las revistas especializadas, ¿no? El sistema español, el sistema italiano, el sistema alemán, el sistema británico, son de los mejores del mundo. Entonces, ¿por qué aquí nosotros tenemos menor incidencia y por qué allá están en el tope de las muertes, están en el tope de los contagios, la curva sigue ascendiendo, no se ve la manera de hacer descender la curva? Entonces uno tiene muchas incógnitas. Entonces empieza a analizar todos los factores que pueden estar influyendo. ¿Será los sistemas políticos? Bueno, tienen su contribución. ¿Será la idiosincrasia de la población, la cultura? También pudiera explicar parte. ¿Será la actitud interna de las personas, de los habitantes de esa región? También tiene su explicación. ¿Será el sistema económico? Por ejemplo, sabemos que España, por ejemplo, por decir una cosa así a la ligera, España es un país que vive de la cultura y su turismo. Sí. Entonces las comunicaciones con España son universales. Todo el mundo va a España por alguna razón. Entonces eso hace que, de alguna manera, un país que tiene las puertas abiertas, que esto debo decirlo, yo fui invitado por el cónsul español en Chicago
y por la Universidad Autónoma de Madrid al inicio de la segunda ola de la pandemia, a trabajar con ellos en relación al estrés y la ansiedad Y en una la pandemia. pregunta, ¿y cuando llegaste te hicieron PCR, te pidieron alguna cosa? Bueno, en ese momento que yo llegué en agosto, la verdad es que no. Solamente tomaban temperatura en el aeropuerto y no me exigieron ningún tipo de cuarentena al llegar. Bueno, pues así siguen, ¿eh? Que lo sepas. Bueno, Entonces, eso en este momento, eso en este momento son pocos los países, porque inclusive ya en Estados Unidos están pidiendo el PCR para los vuelos que llegan en las últimas 48 horas en los Estados Unidos, Canadá, lo que es la mayoría de los países europeos. Yo creo que es importante, a pesar a pesar de lo, si se quiere, no es que el PCR va a cubrir todo, pero si tú tienes un avión donde se detectaron 4 PCR a la llegada de ese avión, esas 4 personas que viajaron en ese avión PCR positivo, es decir, que tenían el virus en la garganta y estaban dentro de una cámara cerrada de la cabina de un avión, obliga a que todos esos 150, 200, 300 pasajeros tienen que llevar un PCR al ingreso y una cuarentena hasta que no se sepa cuál es el resultado del PCR, porque esos 4, si es exponencial el contagio, van a contagiar al resto de los pasajeros. Acaba de ocurrir en este momento en Australia, en el campeonato, en el Australian Open de tenis. Más de 50 jugadores que iban desde Dubái, un grupo, y desde California a otro grupo, 2 aviones que iban con más de 50 jugadores que se dirigían a Australia, detectaron que al llegar tenían 4 pasajeros con PCR positivo. Bueno, los dos aviones con sus jugadores de tenis tuvieron que pasar 14 días confinados, encerrados en un cuarto de un hotel, sin entrenar, porque sabemos que Australia tiene una baja incidencia del virus. ¿Qué pasaría si esos 50 personas que llegan de Dubái, 50 jugadores que llegan, van a un estadio y juegan un campeonato? Eso es un foco que lógicamente va a influir en la contagiosidad. Entonces, de esta manera que es importante que, a pesar de que el PCR tiene críticos, porque a veces no se cubre necesariamente, muchas veces no es práctico porque tiene un costo cerca de unos $100 o más. Cada PCR le cuesta a la persona o al estado que lo haga, son más de $100. Entonces, no es práctico un método, un método que tiene que ser una introducción de un hisopo, hay que esperar unos días. A pesar de que no es un método práctico, debe ser implementado sobre todo en los aeropuertos hasta que no se llega al control de la pandemia. No solamente, independientemente que la gente sea vacunada o no vacunada, que es lo que se aspira, que las vacunas lleguen a cubrir la mayor parte de la población, por lo menos a un 60% de la población. Pero es importante que sepamos que esas medidas tienen que ser tomadas. Como repetía yo, me impresionó favorablemente que cuando llegué a Venezuela, un país latinoamericano, como todos sabemos, del tercer mundo, que tiene muchos problemas humanitarios, inclusive de necesidad, de disponibilidad de alimentos, porque eso lo conoce todo el mundo. Había un riguroso control de la infección. A mí me impresionó eso. Bueno, a mí me está impresionando que precisamente países que no tienen, digamos, a lo mejor el nivel económico o que son o los recursos como potencias como Estados Unidos o países como España o Inglaterra, etcétera, y han controlado mucho mejor la pandemia, porque creo han puesto más interés en las personas, en la población. Se han preocupado más de cuidar su pueblo, porque no tiene otra explicación.
Sí, esa El virus es el es una mismo. explicación. Otras explicaciones Sí. que me han criticado, inclusive en lo personal, porque yo cuando digo esto, naturalmente que estoy diciéndolo con toda la neutralidad y con la bata puesta. Yo no quiero beneficiar a un sector ni a otro de Venezuela. El enemigo común es el virus y la pandemia. Pero critican porque entonces dicen, no, es que esos datos no son fidedignos, que esos datos no son verdad, que hay un subregistro de datos. Sí, eso es posible. Los sesgos existen, los sesgos. Una información sesgada existe en el mundo. Me tengo que referir a cuáles son las fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes? Bueno, la fuente es los informes que manda cada 2 o 3 días el New York Times de Nueva York, que es un diario prestigioso, basado en los informes de la Organización Mundial de la Salud, basado en el Departamento de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins y basado en organismos internacionales que tienen sus mecanismos de detectar los sesgos cuando analizan los hechos. Por ejemplo, uno ve los datos de México. México tiene problemas, sí, es verdad. Por ejemplo, un país latinoamericano que tiene un índice relativamente alto. Y sabemos que los informes que emergen de México tienen una credibilidad, siendo un país latinoamericano también, del tercer mundo. Entonces, yo creo que... Pero vamos a ver, doctor José Regino, ¿existe una relación directamente proporcional entre países que realmente hacen un confinamiento a tiempo? No, estos países que lo dejan para el final. Países que cuidan a la población, es decir, que les obligan a ir con su mascarilla, que lo vigilan el cumplimiento de estas normas y que además, pues eso, observan las otras medidas, reuniones, guardar la distancia, etcétera. ¿Existe una relación entre esto y el volumen de contagios? Bueno, lógicamente, Sí. eso hay que referirse a los expertos. A los expertos. Tanto los expertos en epidemiología y salud pública como los expertos en virología, que son los que conocen, digamos, la vida propia del virus, sus hábitos, cómo se contagia. Es decir, si nosotros unimos a estos dos tipos de expertos, uno que tratan la salud pública y la capacidad del virus de transmitirse, que son los hábitos de la población, uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento, y los comprueban por estudios poblacionales. Si nosotros tomamos en cuenta su opinión, tomamos en cuenta los biólogos moleculares, que son los que estudian la vida íntima del virus, entonces llegamos a la conclusión que han estudiado estudios aleatorizados, al azar, y han llegado a la conclusión que sí, que hay una relación directa entre el cuidado de la población, como tú bien dices, el cuidado, el uso de las medidas preventivas de la población por los organismos competentes, hay una relación directa con el número de contagios. Eso tiene que ser verdad, porque tenemos que creer alguna verdad. No, pero es que yo creo que el ejemplo a estas alturas ya, después de un año de pandemia, y eso que ahora aquí en Europa está azotando, bueno, y en algunos países como Brasil, y también Estados Unidos también la tiene, esta cepa, la cepa inglesa, que es más contagiosa, ¿no? Lo que está claro es que a estas alturas de pandemia ya vemos el resultado de las naciones que han confinado, han restringido simplemente, claro, cuando tenían un número X de infectados, han restringido el comercio solamente a lo que es imprescindible, farmacia, comida, lo que llaman esenciales, y que estos países tienen mucha menos infección o casi lo han vencido. De hecho, hay países como Taiwán que ha vencido el virus, que hasta su economía está saneada. La misma China, como tú dices, la China. Sí. La China fue el peor país del mundo. ¿Y qué han hecho? Pero ¿cuáles y qué pasa con los países que lo dejan un poco así,
Vamos a dejar todo abierto, porque salen a manifestarse todos los comerciantes, todos los hosteleros, todos los de restauración. Vamos a dejar todo abierto. ¿Qué pasa con esas naciones? Se arruinan porque no contienen la infección y el virus se expande más y más. Y al final, ¿qué pasa? Eso es como una ruina mucho mayor que una restricción más estricta en un principio, ¿no? Que contiene realmente el contagio. Esperar a que todo el mundo esté, que gran parte de la población esté contagiada para contenerlo nos lleva mucho más tiempo y al final. Sí, tú mencionabas algo muy importante ahorita, que es la diseminación de esta nueva cepa, que desde el punto de vista de la biología molecular y pareciera que es más virulento. Sí. O sea, se transmite con mayor facilidad y no sabemos todavía si una vez que llega al organismo es controversial de que sea más agresivo para la persona. Inclusive se dice que es susceptible a la misma vacuna. Se dice que la misma vacuna, como son virus de la misma familia, son efectivas las mismas vacunas. Pero esa es otra variante que ahora se introduce en el control de la pandemia y que preocupa a los países desarrollados y a los subdesarrollados y los del tercer mundo. Sabemos ya que, por ejemplo, en Estados Unidos ya se dice que ya está la nueva cepa, que ya llegó. El norte de Brasil ya llegó a Latinoamérica. Si llega al norte de Brasil, eso significa que ya se va a diseminar por toda Sudamérica. En Europa ya está, en África ya está, ya ha llegado a esta nueva cepa que llaman inglesa porque es el mutante este nuevo. Inclusive hablaba un gran experto de los Estados Unidos, el famoso doctor Fauci, que un hombre que es de la máxima experiencia en epidemiología, infectología e inmunología de los virus, el que siempre habla por el Congreso de los Estados Unidos, inclusive ha recibido hasta amenazas de muerte porque muchos no están de acuerdo con él. Él decía que todo dependía entre la carrera que había entre la llegada de la nueva cepa y la cobertura de la vacuna. Es impresionante saber, por ejemplo, que en estados de los Estados Unidos como Nueva York, la vacunación es insuficiente. Están muy por debajo de los estándares, no tienen el número de dosis. Entonces, ¿cómo se explica esto? Teniendo una organización tan importante, teniendo los recursos, habiendo contratado los millones de dólares con los productores comerciales de la vacuna, ¿cómo se explica que no hayan podido contener en Nueva York, un estado como el de Nueva York, que tiene todos los recursos y organizativos del mundo, no hayan podido cumplir con los estándares mínimos de la vacunación? Eso no se entiende. Entonces, el problema que nosotros vemos en el tercer mundo, entonces, ¿cómo nosotros, en el tercer mundo, en el cuarto mundo, en el África, aquí en Latinoamérica, cómo vamos a poder cumplir si ni siquiera los desarrollados han podido? Digamos, hablando ya de la vacunación, independientemente de que alguien esté de acuerdo o no con la vacunación, es un recurso, pues, es un recurso de prevención. Entonces, si ese problema de la disponibilidad a la población a la vacuna no ha sido solucionado, y debo decir que han habido avances. Por ejemplo, he tenido la noticia que ya los Estados Unidos reingresan a la Organización Mundial de la Salud, hacen un convenio que garantiza que a todos los países del mundo tendrán disponibilidad de la vacuna. Eso ya es un avance. Ahora falta que eso se haga realidad, porque yo le voy a decir una cosa desde el punto de vista personal y como médico. Si bien la vacuna no es la solución definitiva, es un arma, es un arma. Entonces yo me pregunto, si uno va a viajar, por ejemplo, a un país, por decirle como España, que tiene una alta contagiosidad y un alto índice de infección en relación a esta enfermedad,
Y yo vengo en este momento de Venezuela, que soy negativo y que tiene una relativa baja incidencia del virus en comparación a España, yo debería de irme vacunado de aquí, porque tengo que solucionar el problema mío y el problema de España. No voy a llevar un virus de aquí. Además de las medidas pertinentes del PCR a la salida de aquí, el PCR a la llegada de allá, la cuarentena que tengo que seguir por responsabilidad propia, quedarme 14 días encerrado en un sitio y no salir. Es decir, es todas estas cosas, desde el punto de vista personal, tienen que ver mucho con el control de la pandemia. Afortunadamente, y esto tengo que repetirlo varias veces, gracias a personas como tú, Ana, que está creando esta corriente de opinión en las redes, que son las que hoy en día influyen más, porque ya los medios de comunicación no se dan abasto. Las redes de comunicación inclusive divulgan la información de los medios de comunicación. Son agentes como un paraguas que disemina la información de los medios de comunicación y los medios de personas que tienen algo que decir en favor del control de la pandemia. Por ejemplo, este es el caso que estamos hablando ahorita. ¿Por qué digo yo esto? Bueno, porque Ana García Treyes no tiene interés económico en vender un producto que sea una vacuna. No se va a beneficiar con eso. Y si tiene que hablar de la vacuna, habla más de la vacuna, pero ella no tiene ningún sesgo. Y este que está aquí, humildemente, lo que tiene es una información que dada su experiencia de 40, por lo menos tenemos algo de más experiencia que otro que no tiene 45, 46 años en este trabajo. Y lo más importante, que no tenemos sesgo porque ni queremos hacernos ricos, así Ana, y eso lo palpé y lo sé yo demasiado, porque si no estuviéramos hablando, ni queremos hacernos famosos, porque ¿qué es la fama? Un estorbo para mandar tu mensaje. Así es, querido doctor Regino. Quería un poco, porque claro, yo puedo hablar de esto, pero no lo hago porque ni soy médico, ni soy bióloga, ni soy nada. Entonces, no tengo autoridad para hablar de este tema. No puedo decir cómo a nivel personal estoy viviendo esta experiencia o cómo esta experiencia me puede estar afectando a nivel de la persona, de Ana, pero no tengo autoridad para hablar sobre estos temas, ¿no? Porque carezco de conocimiento. Pero ahora, fíjate que hablamos de la vacuna. Que la vacuna es como un regalo, o sea, porque se ha conseguido buscar soluciones en un tiempo récord. Ahora mismo tenemos varias vacunas. Yo creo, doctor Regino, que como esta es la enseñanza espiritual, tú sabes que es mi campo, es la espiritualidad. Creo que la enseñanza espiritual de este momento es que esto lo vencemos con unión y solidaridad. Así que no tengo duda de que esta vacuna va a llegar a todas las naciones de la Tierra. ¿Por qué? Porque sin esa unión y solidaridad es imposible vencer. Y esto me parece bonito. Me parece bonito que es necesaria esta unión y solidaridad entre todas las naciones para resolver este problema que tenemos como humanidad en común. Y que no vale que resuelvan unos países, lo tenemos que resolver todos, porque si no el virus va a seguir pululando. Así que, y te quería preguntar sobre el tema de las vacunas. Tú sabes que hay un sector que mientras que otros están diciendo me vacuno yo primero, y como locos por vacunarse, hay un sector que piensan que la vacuna que les va a matar, que tiene dentro como un mensaje, un código que activa que te mueras. O sea, tú fíjate qué cosa, qué locura. ¿Puedes hablarnos un poco de este tema para dar tranquilidad a todas las personas que les toca vacunarse? Que hay gente que hasta que dice que yo no me voy a vacunar porque tengo miedo a morirme. Digo, pues, ya eso, unos tienen, se están volviendo locos, pobrecita humanidad, porque se están volviendo muy trastornados, porque unos tienen miedo a morirse por el virus y luego tienen miedo a morirse también por la vacuna. Es decir, si no me mata el virus, me mata la vacuna. ¿Qué es esto? Por favor, repíteme la pregunta, que cuando se fue el audio, cuando
repíteme la Sí, pregunta que se fue que la pregunta es, resumida, ¿qué mensajes puedes dar ¿qué mensaje puedes dar a las personas que tengan miedo a la vacuna? Porque ahora mismo hay un sector importante, un porcentaje alto de la población que tiene miedo a morirse. Unos tienen miedo a morirse por el virus, otros por la vacuna y otros por los dos. Imagínate, los que tienen miedo a morirse por el virus y por la vacuna también. ¡Qué desastre! Entonces, ¿qué mensaje? Porque a través de la vacuna nos llega un mensaje de esperanza. ¿Qué mensaje puedes dar a estas personas que tienen miedo a vacunarse? Bueno, Ana, yo creo Que que esa es tienen la miedo a pregunta. que, perdón, porque hay vídeos que dicen que es que, aparte que está hecha con tejido de abortos, con lo cual ya están diciendo los católicos que no se vacunen porque todas las religiones que están contraabortistas o todo el sector contraabortista, así ya no se vacunan. Pero además de esto dicen que lleva como un código para que te mueras en X tiempo. Entonces, puedes un poco a través de, tú que eres un doctor y una persona de conocimiento y que al igual que yo yo estoy, vamos, tú sabes que no tengo ningún interés en política ni en ninguna cosa de estas, tan solo en el bien. O sea, si tengo un interés, se llama el bien en la vida y en el mundo y para todos. Nada más que esto. ¿Puedes decirnos como doctor un poco ilustrarnos, iluminarnos sobre estos miedos? Esa quizás sea la pregunta más difícil que pueda tú hacerle a algún profesional de la medicina, porque cuando uno habla de vacuna, sobre todo del contexto de esta pandemia, ya se está posicionando en un sector, el pro vacuna o el antivacuna. Entonces uno tiende como a posicionarse. Entonces es difícil la pregunta, pero uno siempre tiene que aferrarse a lo que ha sido la vida de uno para poder dar un consejo, o sea, empezando por uno mismo. Siempre existe en medicina, que no quiere decir que la medicina sea la solución de todos los problemas de salud, recordando que el médico y el personal sanitario solamente es parte del problema de salud. Como recordamos, hay que confrontar la psicología, la actitud interna, la cultura, en nosotros, los gobiernos. Nosotros, por ejemplo, yo aplico una simple fórmula que aplico no solamente para las vacunas, sino para todos los medicamentos y para todos los procedimientos médicos que uno va a sugerir, porque recordemos que el médico sugiere, no ordena. Nosotros los médicos sugerimos y es el paciente el que decide si acepta la sugerencia o no. Uno sugiere. Y esta fórmula básica es costo, riesgo, beneficio. Para responder el costo, riesgo, beneficio en una situación de pandemia, de un procedimiento o de una vacuna, uno tiene que tomar en cuenta cuál es el costo de la vacuna. Ya lo hablamos. Supuestamente la vacuna va a ser gratis para todos los sectores. Se estima que el costo de la vacuna 20, 30, 60 dólares dependiendo. Es un costo asequible y ya sabemos que hay quien financie la distribución, como tú bien decías, a nivel mundial. Riesgo. ¿Cuál ha sido el riesgo desde el punto de vista práctico? Ya no que si en el análisis de las 6, 7 vacunas aprobadas por los organismos internacionales, europeos, estadounidenses, británicos, la Organización Mundial de Salud, ya no digamos estas 6 o 7 vacunas de diferentes casas comerciales que ya han sido aprobadas porque tienen un mínimo de procedimientos que se requieren para la aprobación de un medicamento. Estas 6 o 7 vacunas en general, llámese AstraZeneca, llámese la Pfizer, llámese la otra, bueno. ¿Cuál es el riesgo? Ya sabemos que el costo, ¿cuál es el riesgo? Bueno, todo procedimiento médico lleva un riesgo. La vacuna ya ha sido estudiada. Hay un artículo importantísimo
que sale en la revista el JAMA, que es el periódico de la Asociación Médica Americana. Es el periódico de la Asociación Médica Americana. Es como el New York Times de los médicos, que lo sacan toda la semana. Y eso, como es una revista tan prestigiosa, eso lo utilizan como guía en Europa, en Asia, en todo. ¿Por qué? Porque lo escriben científicos acreditados. Entonces, él dice lo siguiente, analiza las complicaciones que ha habido en una de las vacunas, la más puesta, la Pfizer, por ejemplo. Se dice, bueno, han sido 11 millones de personas vacunadas y ha habido 21 casos de anafilaxis. Anafilaxis, ¿qué es anafilaxis? Es una reacción alérgica aguda, potencialmente peligrosa, que puede llevar al riesgo de vida de la persona. Ha habido 21 casos de anafilaxis. ¿Qué es la anafilaxis? Bueno, los mecanismos inmunológicos del organismo reaccionan contra la vacuna en cuestión de minutos. Entonces, hay síntomas que pueden poner en riesgo la vida de la persona. De hecho, de esos 21 que ha habido con esta vacuna de la Pfizer, no se ha muerto nadie. No se ha muerto nadie. Si bien ha habido casos severos que han requerido tratamiento en emergencia y en unidad de cuidado intensivo, en UCI. Es decir, que ha habido problemas de obstrucción del tracto respiratorio superior y han tenido que ser atendidos. En los 11 millones que se le ha colocado esta vacuna, 21 han presentado este problema. Con o sin antecedentes de que eran alérgicos, que habían sufrido de alergia a los mariscos o a la fruta, con o sin antecedentes, la reacción anafiláctica es una reacción inesperada y que se presenta. Entonces, si yo soy médico y yo veo que este virus, en las estadísticas mundiales, controversiales o no, ha matado millones de personas, muertos con el diagnóstico de probable o seguro COVID, según los organismos estándares que detectan las causas de mortalidad. Y yo creo que ya así a grosso modo pasan los 11 millones, ¿no? Si son 11 millones que reciben esta vacuna, yo creo que hay como 40 millones de afectados, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, yo pienso que el riesgo de ponerse la vacuna es menor que el riesgo de contraer el virus, sobre todo si uno es una persona vulnerable. Porque si usted es un niño o es un adolescente menor de 17 años, usted puede decidir si no se pone la vacuna. Si usted es un adulto fuerte, de 20, 30 años, el único problema para usted es que no vaya a contagiar a otro. Lo mismo del niño, no vaya a contagiar a otro. Pero desde el punto de vista personal, las poblaciones vulnerables, que son los ancianos mayores de 75, 80 años, que tienen una alta incidencia de la mortalidad es elevada, es severa. Yo no tengo duda que en estas poblaciones hay que poner la vacuna. ¿Por qué? Porque son vulnerables. Si tienen el virus, su mortalidad va a ser elevada. Ahí no hay duda. Sugerirle lo que están haciendo en Europa y en los Estados Unidos, en los países desarrollados del primer y segundo mundo, que son las casas de reposo y a los cuidadores de las casas de ancianos. Todos han recibido la vacuna. Y dicho sea de paso, es en estos sitios, precisamente, donde se ha demostrado que la vacuna baja la mortalidad por el COVID, se han muerto menos. En estos sitios es que se ha demostrado. Todavía no se ha demostrado en las grandes poblaciones, porque eso se demostrará con los años. Pero por lo menos en las casas de ancianos, que han sido la prioridad de todos los estados de colocar la vacuna, ahí ha bajado la mortalidad evidentemente. Es decir, aquellos que se colocan sus 2 dosis de la vacuna, los ancianos y el personal sanitario que los atiende, ha bajado la mortalidad. Prácticamente se dice que es muy baja la mortalidad en las casas de reposo que se ha puesto en Estados Unidos, por ejemplo en Nueva York y en Europa. Cuando se ha colocado la vacuna, se ha visto que baja la mortalidad. Entonces, yo no
yo no tendría ninguna duda que las personas vulnerables que tienen patologías concomitantes, digamos, concurrentes, que sufren del corazón, son hipertensos, son diabéticos, o que son mayores de 75, 80 años, o que han tenido otros problemas de salud crónicos, reciban la vacuna. ¿Por qué? Porque es una protección, se está creando inmunidad contra el virus. Eso yo no tengo la duda de sugerir la vacuna para esa población. Para los menores de 17 años, bueno, queda como menos importante. Eso se tendría que ver la importancia que tienen estos menores y los niños en la transmisibilidad, que ellos no la sufren, pero se la van a transmitir a los abuelos y los abuelos van a tener problemas. Entonces, yo no tendría problema. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio es que los casos que son vacunados tienen, si contraen el virus, su evolución va a ser menos grave si llegan a contraer el virus. Hay otros problemas que se derivan de la vacuna, que ya están apareciendo. Lógicamente, ¿cuánto tiempo va a durar la vacuna? El efecto de la vacuna. Todavía se duda si va a durar 3 meses, 6 meses, 8 meses, 1 año. Todavía se duda. Pero eso es un problema que va a venir después. Primero hay que tratar de cubrir la población vulnerable. Lógicamente respetando cada caso en particular. Porque si una persona tiene una actitud interna negativa a una vacuna y se la ponen, esa persona tiene una alta posibilidad de que va a tener una reacción, aunque sea psicológica, porque va a rechazar la vacuna. Solamente el hecho de que sepa que la van a vacunar, esa persona va a tener problemas porque rechaza. Su actitud interna se va a deprimir. Sí, entonces todas estas personas que están haciendo campaña contra la vacunación están de alguna manera sugestionando a la población y les puede luego afectar si se ponen la vacuna. En cierta manera, eso que se ha dado a llamar el negacionismo, que es una corriente inclusive médica, porque no es la población, está participando. Sí, es médica. Yo creo que es una corriente populista. Sí. Porque en realidad hay política detrás. O sea, el negacionismo yo creo que obedece al populismo, por un poco cómo se está configurando. Pero un populismo que es de izquierdas y de derechas. Digamos que hay como tanto radicales de izquierdas como de derechas, que hay ahí como un batiburrillo, es como un populismo de todo. Sí, yo creo que eso habría que tratarlo con un buen enfoque psicológico, psiquiátrico, sí. Que la persona se convenza, hasta que no esté convencida de que eso le va a hacer bien, no se ponga la vacuna porque es contraproducente. Se le van a desencadenar una serie de mecanismos internos del yo, de depresión, estrés, que a lo mejor va a ser peor que la protección de la vacuna, en otras palabras. Hay que tomar mucho en cuenta la actitud interna del sujeto. Y esto que yo estoy diciendo, pues lo digo con toda responsabilidad. Digo, yo sugeriría la vacuna, sobre todo en las poblaciones vulnerables, las poblaciones que se trasladan de un sitio a otro, las personas que tienen los anticuerpos. Es muy importante saber cómo están los anticuerpos en la persona. Porque claro, porque si la tiene anticuerpos, José Regino, si la persona, vamos a ver, tiene anticuerpos, ¿tiene que vacunarse? Si la persona tiene anticuerpos del tipo G, una concentración importante, esto supone que esta persona está protegida contra el virus. Es decir, es lo que se llama la inmunidad de rebaño. Fue vacunada porque recibió una cantidad de infección, no tuvo síntomas, o tuvo síntomas, lo superó y ahora tiene anticuerpos. Hay una polémica si estas personas se deben vacunar o no, porque si un virus le dio a una persona y produjo unos anticuerpos, se supone que una vacuna va a producir más anticuerpos. Pero por lo menos ya esta persona que tienen inmunidad natural de rebaño, debido a que ya se pusieron en contacto con el virus, porque por la alta incidencia del virus no les ha afectado, pero sufrieron la infección,
y hasta a veces no desarrollaron la enfermedad, estas personas tienen una cierta protección, tienen protección. Entonces, la decisión de vacunar a estas personas o no, todavía sigue siendo controversial. Hay un sector que dice que sí, tiene que vacunarse. Yo le voy a poner un ejemplo, ¿me permite poner un ejemplo? Claro. Hay una epidemia de lechina. Lechina es un virus que da una eruptiva de la infancia, de lechina. Hay una epidemia de lechina en una zona, en un foco de un hospital de España. Entonces, supuestamente la lechina en el adulto tiene problemas, más que en el niño, porque produce encefalitis, produce cuadros que pueden dejar lesiones y mortalidad más elevada que en los niños. El niño es una infección pasajera a veces. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Se vacunan a todo el personal que está en ese foco? A la población que está en ese foco, porque hay un foco de lechina y en el adulto esto va a producir una morbimortalidad elevada o no se vacuna. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen los anticuerpos. El que tiene los anticuerpos contra la lechina elevados no se vacuna. Y el que no tiene anticuerpos contra la lechina se vacuna. Estamos hablando de experiencias derivadas de otros virus. Una Esto pregunta, no... sí, una pregunta, doctor José Regino. Hablábamos, me acuerdo, cuando estuviste aquí de la gripe española. Esto me contestas un poco rápido porque quiero pasar a otro tema contigo, a otro tema que te voy a recordar, de una idea que tú tuviste. Bueno, hablamos cuando estabas por aquí de la gripe española, que la gripe española no llegó a haber ¿llegó a haber vacuna o no? ¿Qué pasó con la gripe española? Bueno, lo que pasa es que eso es lo que llaman en ciencia un testigo histórico o un control histórico. Ajá. Los controles históricos, como pasó en el 18, y creo que nunca hubo una vacuna efectiva contra eso, ¿no? Porque Pasteur no había intervenido en el... Me disculpan si me equivoco, pero no estaba Pasteur y las infecciones, eso vino mucho después. Yo creo que eso, la gripe española, como control histórico, se pudiera asimilar a lo que llaman a la inmunidad de rebaño. La gente en el mundo se autovacunó, se murieron los que se tenían que morir y los que no se murieron recibieron una inmunidad de rebaño. Es decir, que pasó el virus, no los mató, entonces eso fue pasando a pequeñas dosis, a pequeñas cargas virales, entonces el mundo hizo anticuerpos, digamos, contra ese virus. Se dice que cuando un virus, ya el 60% de la población, el 60% de la población ha estado en contacto con el virus y ha desarrollado un tipo de anticuerpo, o sea, gamma globulina, se dice que se acabó la pandemia. No es que desaparece la enfermedad, pero la pandemia se transforma en epidemia, o sea, un grado menor. Hay algunas zonas del mundo que van a tener epidemia. Y si todavía sube más la inmunidad, salen más anticuerpos, entonces se llama endemia. Endemia. O sea, en determinada región del mundo hay fiebre amarilla. Entonces, si usted va, por ejemplo, a Venezuela, a la región de Guayana, tiene que vacunarse para la fiebre amarilla porque va para allá y ahí hay unos monos que transmiten este virus. Eso se llama endemia. Eso es lo que estamos esperando. El virus no va a desaparecer nunca. Siempre va a haber COVID, SARS, COVID. Aquí va la dosis de virus atenuado, muerto, o nada más el ARN del virus, las partículas, para que haga inmunidad. Esas son las vacunas. Afortunadamente ahora tenemos la tecnología y yo creo que tenemos que utilizarla. Con las reservas del caso, pues, pero yo soy partidario de la vacunación. Para terminar la idea anterior, soy partidario en recomendar la vacunación, sobre todo en las poblaciones vulnerables. Muy bien, doctor José Regino. Cuando estabas aquí en Nerja, recuerdo que habías tenido una idea, el traje de aislamiento. ¿Te acuerdas? Como ¿puedes explicarnos esto de que el virus, si no encuentra un cuerpo donde alojarse,
se muere. Bueno, esa fue una, ya recuerdo eso. Yo llegaba en el tren rápido a Nerja huyendo del frío gélido de las montañas de Madrid, donde estaba en la finca de nuestro gran amigo y colega, profesor emérito José María. Y llego al oasis que me estaba brindando tú y Bar en Nerja, para salvar mi vida de la montaña, que ahí me iba a morir de frío, no del virus. Estaba confinado en Madrid, pero yo en esa montaña no había incidencia porque era muy alta, pero había frío. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta es la siguiente. Ahí se nos ocurrió cuando llegué hablando con Bar, porque en ese momento la vacuna estaba recién planteada, no se veía en el panorama y las medidas no habían sido cumplidas. Entonces nos ocurrió esto, hablando entre tú, Bar y yo. Bueno, ¿y por qué no hacemos una versión exagerada del aislamiento? Porque lo único que teníamos era el aislamiento, porque el virus se transmite por vía respiratoria, ¿no? Por las gotitas de flor, mayoritariamente. Y ¿por qué no hacemos un traje espacial como el que se usa en las UCI y se pone de moda para la población y que la población lo use 14 días? Porque ¿qué pasa si la población se pone un traje? Entonces tú agregaste que se podía hacer a la moda, que las grandes casas de moda hicieran un traje bonito, que cubriera, bien acondicionado, que se pudiera comer por un huequito. Una cosa medio utópica, pero que hablaba del aislamiento completo, ¿no? ¿Qué pasa si el virus pasa 14 días y no tiene cómo pasar de un sujeto a otro? El virus pasa de pandemia a epidemia y de epidemia a endemia, porque el virus necesita otra persona para sobrevivir. Si él no encuentra un huésped, que tiene que ser un humano, él muere. Entonces, si nosotros aislábamos, esa era una utopía, pero tiene una lógica. Lo que pasa es que no conseguimos las casas comerciales hasta el momento, ni las grandes modistas que estén dispuestas a financiarle a la población. Aquí tienen 14 días, un traje especial, bonito. Sí. Esa era la utopía. Pero en el fondo estábamos hablando de que el aislamiento era importante en la guerra contra el virus. Sí, bueno, y que ojalá salgan los mecenas, las empresas que fabriquen el traje y pueda ser otra alternativa, ¿no? Porque es una alternativa muy sencilla. Un trajecito todos, 14 días, que hasta nos podemos reír vestidos de astronautas, ¿verdad? Es como algo histórico, pasaríamos a la historia de forma muy divertida. Y encima nos lo podemos guardar para cualquier otro bichito que aparezca, ¿verdad? Es una fórmula inocua y que bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede ser una solución. Así es. Sí. Que muchas gracias a todos por escucharnos y muchísimas gracias sobre todo al doctor José Regino Peña por su tiempo, porque es un doctor, ahora está ahí con la bata blanca, está trabajando. Sí, estamos terminando. Ya te acabas, Ana, gracias. Sí, gracias, voy saliendo. Es que él está el doctor Regino está ahora en la clínica, entonces tiene que atender su teléfono. Y por ahí ya sabéis que hemos lanzado lo del traje espacial, que si alguien tiene contactos de altos niveles que se pueda fabricar, pues es una alternativa también. Eso es. Te agradezco mucho y bueno, y hasta la próxima. Hasta la próxima.